El sol de la mañana se filtraba tímidamente por los ventanales del aula, iluminando motas de polvo que danzaban en el aire sobre los pupitres desgastados. Un bullicio constante, la sinfonía ininterrumpida de risas infantiles, el arrastrar de sillas y el murmullo de voces entusiasmadas llenaba el espacio. Era una escena común, vibrante, llena de vida, el corazón palpitante de una primaria en el corazón de la Ciudad de México. Sin embargo, en el centro de este vibrante caos, sentada en su escritorio con una pila de cuadernos por corregir, se encontraba una figura cuya quietud contrastaba profundamente con la energía que la rodeaba. María, la maestra de tercer grado, observaba a sus alumnos con una mirada distante, su mente lejos de las sumas y restas que tenía enfrente. ¿Qué sucede cuando la rutina opaca el propósito, cuando la pasión se convierte en una tarea más en la lista interminable de la vida? María, una mujer de 30 y tantos años, con cabello castaño recogido en una coleta práctica y una blusa sencilla que apenas ocultaba el cansancio en sus hombros, era la protagonista silenciosa de esta contradicción. Había soñado con ser maestra desde que era una niña, idealizando la docencia como una vocación sagrada, un camino para moldear mentes y corazones. Sin embargo, los años en el sistema educativo público, en una escuela de un barrio promedio donde los recursos eran escasos y las expectativas a menudo se estrellaban contra la dura realidad, habían mellado su entusiasmo. Lo que una vez fue una llama brillante ahora era apenas una brasa humeante, amenazada por los vientos de la monotonía. La docencia se había transformado en una serie interminable de tareas administrativas, planeaciones tediosas y un salario que, aunque le permitía vivir, no alcanzaba para encender ninguna chispa de emoción. Su pasión inicial se había desvanecido, reemplazada por el cansancio de la rutina diaria. Fuera del aula, la vida de María no ofrecía mucho consuelo. Vivía sola en un pequeño apartamento, sus relaciones personales eran fugaces o superficiales, y no encontraba en ellas el sentido profundo que anhelaba. Los fines de semana se diluían en quehaceres domésticos o en lecturas que apenas lograban distraerla del vacío que sentía. Era como si los días pasaran uno tras otro, una secuencia ininterrumpida de amaneceres y atardeceres, sin dejar una marca significativa, sin aportar a una narrativa personal que le diera propósito. A veces, se preguntaba si su existencia era simplemente eso, existir, sin más. De repente, un estruendo la sacó de sus pensamientos. Dos niños, Diego y Sofía, forcejeaban ruidosamente en la esquina del salón por un juguete de plástico con forma de robot. Las risas de otros se unieron al alboroto. María suspiró, un sonido casi imperceptible que, sin embargo, delataba su profunda apatía. En otro tiempo, habría intervenido con prontitud, con un ingenio pedagógico que transformara el incidente en una lección sobre compartir. Ahora, levantó la mirada lentamente, sus ojos escanearon la escena sin emoción, y con una voz plana que apenas superaba el ruido, dijo: «Niños, por favor. Diego, Sofía, guarden ese juguete hasta el recreo». El incidente se resolvió, los niños obedecieron a regañadientes, pero María no sintió la menor satisfacción. Minutos después, un cuaderno arrugado aterrizó en su escritorio. Era de Pedro, un alumno tímido que siempre entregaba sus tareas impecablemente. Venía tarde, un descuido menor, pero para María, fue una confirmación de su desmotivación. Ni siquiera los pequeños desafíos de la disciplina o la responsabilidad la motivaban ya. Se sentía profundamente agotada, vacía, y la pregunta que se hacía cada noche resonaba con más fuerza: ¿era esta la vocación que había soñado? ¿Realmente había valido la pena? Antes de que las cosas se pongan más interesantes y profundas, si este tipo de historias que tocan el corazón y remueven el alma te conmueven, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Así no te perderás ninguna de nuestras próximas narraciones que, te lo aseguro, te harán reflexionar sobre la vida y el verdadero sentido de las cosas. La desilusión de María se ahondaba con cada día que pasaba, una fuerza silenciosa que carcomía su espíritu y se manifestaba en pequeños pero significativos cambios en su comportamiento.
Los primeros indicios aparecieron en su rutina matutina, los despertadores que antes la ponían de pie con energía, ahora eran suprimidos una y otra vez, culminando en llegadas cada vez más tardías a la escuela. Ya no planificaba sus clases con el mismo esmero, las actividades creativas que antaño adornaban sus lecciones fueron reemplazadas por la lectura monótona de libros de texto y ejercicios rutinarios. Su interacción con los estudiantes se volvió puramente transaccional, las preguntas se respondían con una sequedad profesional, las sonrisas genuinas eran escasas y el contacto visual, antes un puente de conexión, ahora era fugaz y evitado. Los niños, esos pequeños seres tan sensibles a las emociones de los adultos, notaron la distancia. Pedro, el niño que siempre le entregaba sus deberes impecables, y otros que la adoraban, comenzaron a mirarla con una mezcla de confusión y tristeza. El aula, que antes resonaba con su entusiasmo, ahora se sentía un poco más fría, un poco más impersonal. El ambiente del salón, reflejo directo de su estado de ánimo, comenzó a deteriorarse. El orden meticuloso que María solía mantener con esfuerzo se desvaneció. El murmullo de conversaciones se elevaba más. Allá de lo aceptable, los lápices rodaban con más frecuencia y el desorden sutil, antes raro, se hizo la norma. La participación en las clases decreció, las manos levantadas en busca de respuestas disminuyeron, y el brillo en los ojos de los alumnos, un barómetro infalible de su compromiso, se atenuó. Pedro, un estudiante particularmente brillante y observador, que en otro tiempo había sido el primero en responder y participar con entusiasmo, empezó a retraerse. Se sentaba en su pupitre, la mirada perdida en algún punto del pizarrón, sus cuadernos solo medio llenos, sus respuestas cortas y evasivas. La chispa de su curiosidad, antes tan evidente, parecía haberse extinguido, convirtiéndose en un aislamiento preocupante para María, aunque en su apatía, apenas pudo procesarlo. Otros maestros, que compartían la sala de profesores con ella, habían notado su distancia. Sus saludos eran más breves, sus contribuciones a las conversaciones del personal eran casi nulas. La directora, la señora Elena, una mujer de cabellos plateados y ojos penetrantes, con décadas de experiencia en el sistema educativo, observaba con creciente preocupación el cambio en María. Elena era conocida por su sabiduría y su habilidad para leer entre líneas las preocupaciones de su equipo. Un día, se acercó a María en el pasillo, su voz suave pero firme. María, dijo, con una mano amable sobre su hombro, recuerda que el corazón de esta escuela late en cada salón. Tu energía es el pulso de tus alumnos. No olvides el poder transformador que tienes en tus manos. Aunque no fue un regaño directo, la indirecta fue clara, un recordatorio de la inmensa responsabilidad que recae sobre los hombros de un maestro, una responsabilidad que María estaba luchando por sostener. Las palabras de Elena, en lugar de motivarla, solo profundizaron su sentido de fracaso. Por las noches, en la soledad de su pequeño apartamento, el vacío se volvía abrumador. La televisión, encendida con bajo volumen, era una mera distracción del torbellino de pensamientos. María caminaba de una habitación a otra, a veces se sentaba frente al espejo, observando su propio reflejo. Veía a una mujer cansada, con ojeras profundas y una ausencia de brillo en los ojos que la entristecía. Se preguntaba si alguna vez volvería a sentir la alegría de enseñar, esa pasión que la había impulsado desde niña. La imagen en el espejo le devolvía una versión de sí misma que apenas reconocía, una versión sin brillo, sin propósito, y cada noche, la pregunta de si su vocación realmente había valido la pena, resonaba con una potencia desoladora en el silencio. Su espejo era el testigo mudo de su creciente desesperación y de la batalla interna que libraba, una batalla que parecía estar perdiendo. Una mañana cualquiera, mientras María intentaba, con un esfuerzo visible pero menguante, contener la energía desbordante de un grupo particularmente ruidoso de estudiantes que parecían inmunes a sus habituales llamadas al orden, una figura inusual apareció en el umbral del salón. No hubo el distintivo sonido de nudillos golpeando la madera, ni la familiar interrupción de la puerta abriéndose con cautela. Simplemente, de la nada, un hombre estaba allí.
Su presencia, aunque silenciosa, era ineludible. Vestía ropa sencilla, de un color tierra que se mezclaba con el polvo del camino, y su apariencia era humilde, desprovista de cualquier adorno o señal de estatus. Sin embargo, no era su vestimenta lo que captaba la atención, sino algo mucho más profundo, una presencia imponente que emanaba de él, una cualidad serena y poderosa que eclipsaba cualquier detalle superficial. Sus ojos, en particular, eran notablemente bondadosos, profundos, como si hubieran presenciado la historia de muchos mundos. Los niños, que segundos antes estaban inmersos en su propio bullicio caótico, se callaron al instante. Fue un silencio casi milagroso, abrupto y total, un cese inmediato de todo ruido que dejó a María boquiabierta. Miraron al recién llegado con una mezcla de curiosidad infantil y un respeto tácito que pocas veces mostraban a los adultos. María, aún aturdida por el repentino silencio de sus alumnos y la inesperada aparición del extraño, sintió una oleada de desconcierto. Se preparó para reaccionar con la autoridad que su posición exigía, para preguntar quién era y por qué había entrado sin permiso a su aula. Pero las palabras, que normalmente fluían con facilidad en situaciones de control, se le atragantaron en la garganta. Intentó formular una pregunta, pero solo un balbuceo ininteligible escapó de sus labios. Una extraña calma, una paz que no recordaba haber sentido en años, comenzó a envolverla. La sensación era inusual, casi ajena a su experiencia reciente, tan acostumbrada estaba al estrés y la desilusión. El hombre, de pie en la entrada, no mostraba ningún rasgo amenazante, su postura era relajada, su mirada acogedora. No parecía estar allí para juzgar, sino solo para observar, para estar presente. Esta quietud desarmó por completo a María, dejándola en un estado de perplejidad y una curiosa receptividad. El hombre sonrió. Su sonrisa no era una simple mueca, sino una expresión genuina que alcanzaba sus ojos, infundiendo una calidez en el aire del salón. Luego, hizo algo aún más sorprendente. Se dirigió directamente a Pedro, el niño que tan a menudo se retraía y que había estado mostrando una creciente apatía en el aula. Pedro, dijo, con una voz suave pero resonante, como si conociera al niño desde siempre, a pesar de que María estaba segura de que nadie le había presentado a ninguno de sus alumnos. Era como si simplemente supiera su nombre, como si lo llevara grabado en su corazón. Dime, pequeño, ¿por qué estás tan callado últimamente? Parecías tener mucho que decir el otro día. Pedro, para asombro de María y de sus compañeros, no se encogió ni se ocultó. En lugar de eso, con una franqueza inusual para él, comenzó a hablar. Compartió sus miedos sobre las matemáticas, su frustración por no entender un problema en particular, y cómo eso lo hacía sentir tonto e incapaz de participar. Su voz, al principio un susurro, ganó fuerza mientras el hombre lo escuchaba con una atención total, una mirada que transmitía compasión y entendimiento, haciendo que el resto del mundo pareciera desvanecerse. María observaba, absorta, sintiendo como algo dentro de ella, algo dormido, comenzaba a despertarse. La escena era un contraste chocante con su propia incapacidad para conectar con el niño últimamente. El hombre, manteniendo esa sonrisa serena y acogedora que había desarmado a María, finalmente se presentó, su voz resonando con una calma inusual en el bullicioso ambiente escolar. Mi nombre es Jesús, dijo con una sencillez que, al principio, hizo que María parpadeara, incrédula. Su mente racional, acostumbrada a la lógica y a las explicaciones mundanas, intentó procesar la información. ¿Jesús? ¿Era una broma? ¿Un padre céntrico con un nombre inusual, quizás? Pero la serenidad de sus ojos, la sabiduría implícita en cada una de sus palabras, comenzó a derribar su escepticismo, ladrillo por ladrillo. Los niños, ajenos a las cavilaciones internas de su maestra, lo escucharon con una atención absorta, sus pequeños rostros reflejando una curiosidad genuina y un respeto que María rara vez lograba inspirar, ni siquiera en sus mejores días. Jesús, sin perder un instante, se sentó al lado de Pedro, el niño que
Minutos antes había confesado sus miedos a las matemáticas. No había atisbo de condescendencia en su gesto, solo una profunda empatía. Con una tiza que pareció aparecer de la nada, comenzó a dibujar figuras geométricas sencillas en una pequeña pizarra portátil que siempre estaba a mano en el aula. Le explicó un problema de matemáticas, el mismo que tanto angustiaba a Pedro, de una manera tan accesible y profunda que el rostro del niño se iluminó con una comprensión repentina. No era solo la solución lo que Jesús ofrecía, sino una perspectiva completamente nueva sobre el problema, una que conectaba los números con el mundo real de Pedro, con sus juegos, con sus sueños. La lección trascendió las frías cifras, Jesús entrelazó conceptos de respeto mutuo, la importancia de la paciencia ante la frustración y el valor intrínseco de cada persona, de cada idea, sin importar cuán pequeña pareciera. Pedro no solo entendió el problema, su rostro, antes sombrío y apagado, se transformó. Una chispa, un brillo de autoconfianza y alegría, le encendió los ojos. Levantó la vista hacia Jesús, y luego hacia María, con una sonrisa radiante que no se le había visto en semanas. Para María, la escena era casi irreal, un milagro silencioso que se desarrollaba ante sus propios ojos. No había trucos, ni fórmulas mágicas, solo una profunda compasión y una habilidad innata para conectar con el niño, para ver más allá de su bloqueo y tocar su esencia. La autoridad natural de Jesús, su capacidad para inspirar confianza y comprensión, era algo que María, con toda su preparación pedagógica, había olvidado cómo invocar. Se sintió pequeña, insignificante, ante la inmensa sabiduría y calidez de este visitante inesperado. La incredulidad se mezclaba con una naciente admiración, una sensación de que estaba presenciando algo extraordinario, algo que desafiaba todas sus preconcepciones sobre la enseñanza y la vida misma. La mañana continuó con pequeños destellos de esta interacción mágica. Jesús no monopolizó la clase, pero su presencia infundía una calma y una concentración que María solo había soñado. Respondió preguntas de otros niños con la misma sabiduría y sencillez, convirtiendo cada duda en una oportunidad de aprendizaje más profundo. Les habló de la importancia de escuchar, no solo con los oídos, sino con el corazón, y de la belleza de las diferencias que enriquecían su pequeña comunidad en el aula. María observaba todo, cada gesto, cada palabra, sintiendo como una capa de hielo que cubría su propio corazón comenzaba a resquebrajarse. La desilusión y el cinismo que la habían acompañado durante tanto tiempo parecían disolverse lentamente bajo la luz de la presencia de Jesús. Se preguntó quién era realmente este hombre, este Jesús que había irrumpido en su aula y en su vida con una paz tan contundente. La respuesta no era importante en ese momento, lo que importaba era la transformación que estaba viendo en sus alumnos y en sí misma. La semilla de la esperanza comenzaba a germinar en el árido terreno de su alma, un brote delicado pero persistente, que prometía una primavera después de un largo invierno. Después de la campana final, cuando el último eco de las risas infantiles se había desvanecido por el pasillo y el aula quedó sumida en un silencio que se le antojaba inmenso, Jesús se acercó a María. Ella había estado recogiendo los cuadernos dispersos, sus movimientos ahora imbuidos de una extraña lentitud, como si cada gesto fuera una meditación. La voz de Jesús era suave, pero su tono contenía una resonancia que calmaba el alma. María, dijo, y la forma en que pronunciaba su nombre no era una simple vocalización, sino una invitación a la intimidad, a la verdad. Veo tu cansancio, siento tu desilusión. Tu corazón, aunque noble, se ha cargado con el peso de expectativas no cumplidas y la rutina que opaca la luz. No había reproche en sus palabras, ni juicio, solo una comprensión profunda que penetraba las defensas que María había construido con tanto esmero a lo largo de los años. Era como si la conociera desde siempre, como si pudiera leer cada cicatriz invisible en su espíritu. María, que se había preparado para justificarse, para hablar de la burocracia, de los padres ausentes, de los salarios irrisorios, se encontró sin palabras. Solo pudo asentir levemente, sintiendo una punzada de emoción en el pecho. Jesús continuó, su mirada fija en la suya,
una mirada que transmitía una bondad inquebrantable. El verdadero propósito de la enseñanza, querida María, va mucho más allá de las tablas de multiplicar o las lecciones de historia. No es solo transmitir conocimientos de una mente a otra, sino nutrir almas sedientas de significado. Es encender la chispa de la curiosidad innata que todo niño posee, esa llama divina que, una vez avivada, puede iluminar su camino para siempre. Se trata de sembrar amor donde hay miedo, esperanza donde hay desesperación y de cultivar la bondad en terrenos muchas veces áridos. Cada niño que cruza el umbral de tu aula no es solo un estudiante, es un tesoro, un jardín por cultivar, con potencial ilimitado esperando florecer. Sus palabras eran como un bálsamo para el alma agotada de María, pero también un espejo que reflejaba la distancia entre la maestra que era y la maestra que una vez había soñado ser. Cada frase resonaba con una verdad tan sencilla y profunda que María sintió que algo dentro de ella, algo endurecido por el cinismo, empezaba a ablandarse. A pesar de la innegable emoción que sentía, una parte de María aún se aferraba a su antigua armadura de escepticismo. Era un mecanismo de defensa, una forma de protegerse de una esperanza que temía que fuera efímera. Pero Jesús, comenzó María, su voz todavía teñida de la frustración acumulada, tú no entiendes las limitaciones. El sistema, la falta de recursos, las aulas atestadas, los programas que nos ahogan, la burocracia interminable de informes y reuniones que nos alejan de lo que realmente importa, los niños. El tedio de repetir lo mismo una y otra vez, la imposibilidad de llegar a cada uno. Me dices que cultive un jardín, pero a veces siento que solo tengo una pala rota y un campo estéril. Jesús la escuchó con una paciencia infinita, asintiendo suavemente, sin interrumpir. Lo que para María eran obstáculos insuperables, la barrera entre su idealismo y la dura realidad, para Jesús parecía ser solo parte del paisaje, un desafío más en el camino hacia un propósito mayor. Su calma era un contraste sorprendente con la agitación interna de María, y aunque ella enumeraba sus quejas con vehemencia, la presencia de Jesús las disminuía, las hacía parecer menos pesadas, menos definitivas. Ella se sintió un poco tonta por sus lamentos, pero también extrañamente aliviada de poder expresarlos sin ser juzgada. La conversación apenas comenzaba, pero ya sentía una ligereza que no experimentaba en mucho, mucho tiempo. Jesús la invitó entonces a ver el aula no como un lugar de trabajo, un espacio de tedio y obligaciones, sino como un santuario. Le habló de la intrínseca sacralidad de ese lugar donde el futuro se forja con las manos y el corazón de los educadores. Le pidió que mirara más allá de las limitaciones aparentes, que trascendiera las paredes físicas y viera en cada pupitre, en cada rostro infantil, un potencial ilimitado, un mundo por descubrir. Le instó a no ver solo los problemas o las deficiencias, las tareas sin entregar o los comportamientos disruptivos, sino a reconocer la chispa divina que yace en cada pequeño ser humano, esa promesa de lo que pueden llegar a ser. Cada niño, le explicó con una quietud conmovedora, es un lienzo en blanco para el arte de la vida, y tú, María, tienes el privilegio de guiar la primera pincelada de su existencia, de inculcarles los colores de la alegría, la resiliencia y el amor. La voz de Jesús no era una orden, sino una invitación amorosa a cambiar su perspectiva, a redescubrir la magia intrínseca de su profesión. María, a pesar de su arraigado escepticismo, no pudo ignorar la profunda paz que emanaba de Jesús, una paz tan palpable que parecía llenar cada rincón del aula y calmar la tormenta en su propio espíritu. Era una sensación que no había experimentado en años, un bálsamo para su alma agotada. Decidió, aun con cierta resistencia interna, intentar aplicar algo de lo que le había dicho. No podía desentenderse de la lógica de sus palabras, ni de la autoridad gentil con la que las pronunciaba. Empezó con pequeños gestos. Al día siguiente, en lugar de su habitual semblante serio y distante, esbozó una sonrisa genuina al saludar a cada niño que entraba al salón. Se detuvo un momento más en sus escritorios, no para regañar, sino para observar, para captar el brillo en sus ojos, para ofrecer una palabra de aliento. Decidió escuchar con más atención cuando le hablaban,
no limitándose a responder con monosílabos o a mirar su reloj impacientemente. Fue un cambio sutil, casi imperceptible para un observador externo, pero inmenso para su mundo interior. Los niños, con su sensibilidad innata, respondieron casi de inmediato a este cambio en la actitud de su maestra. Como pequeñas plantas que anhelan el sol, se abrieron a la calidez de su sonrisa y a la atención genuina que ahora les ofrecía. El ambiente en el aula comenzó a transformarse. El murmullo se volvió más alegre, las risas más frecuentes y menos estridentes. Pedro, en particular, empezó a florecer. Su mirada, antes perdida y esquiva, ahora buscaba la de María con una confianza renovada. Se acercaba al escritorio de la maestra para mostrarle sus dibujos o para hacerle preguntas, ya no sobre matemáticas, sino sobre sus sueños, sobre los animales que le gustaría tener. La energía en el aula, que había estado estancada y pesada, comenzó a fluir con más ligereza, volviéndose más positiva. Los niños se sentían vistos, escuchados, valorados. Los pequeños milagros se manifestaban en la forma en que los alumnos se ayudaban mutuamente con las tareas, en cómo compartían sus meriendas, en la forma en que el aula se convertía, poco a poco, en un espacio de colaboración y respeto. María observaba estos cambios con una mezcla de asombro y una naciente alegría. Se dio cuenta de que no necesitaba grandes reformas ni recursos extraordinarios. La transformación comenzaba con una simple sonrisa, con un oído atento, con un corazón abierto. La semilla que Jesús había sembrado en ella estaba empezando a germinar, demostrando que el santuario del aula no necesitaba estatuas, sino presencia viva y amor. Jesús regresó al día siguiente, no con grandes sermones o discursos complejos que María esperaría de un supuesto maestro o figura religiosa. En su lugar, propuso pequeños desafíos, casi imperceptibles, pero cargados de un significado profundo. Su voz era tranquila, pero poseía una autoridad que María no podía ignorar. María, le dijo, mientras los niños jugaban en el patio durante el recreo, dedica un momento cada día, solo unos minutos, a hablar con un niño diferente. No sobre sus calificaciones, ni sobre sus deberes, ni siquiera sobre su comportamiento en clase. Háblales sobre sus sueños. Pregúntales qué los hace reír, qué los asusta, qué es lo que más desean en el mundo. Escúchalos. Realmente escúchalos. Era una tarea sencilla en apariencia, pero María sintió un ligero temblor en su interior. La idea de una conversación tan íntima, tan personal, con sus alumnos la asustaba. Era algo que había olvidado cómo hacer, o quizás, que nunca había dominado realmente en su desilusión. María encontró esta tarea extrañamente difícil al principio. Había estado tan desconectada de sí misma, de sus propias emociones y deseos, que conectar con los demás a un nivel tan profundo le resultaba un músculo atrofiado. Sus primeras conversaciones fueron torpes, llenas de silencios incómodos y preguntas formuladas con una rigidez que denotaba su propia incomodidad. Se sentía expuesta, vulnerable, como si estuviera caminando en un terreno desconocido. Los niños, notando su vacilación, al principio respondían con monosílabos, mirándola con una mezcla de sorpresa y desconfianza. ¿Por qué de repente la maestra quería saber sobre sus sueños, cuando antes apenas preguntaba por sus problemas? Pero María, impulsada por esa extraña autoridad que Jesús ejercía sobre ella, persistió. Cada día elegía a un niño diferente, y con una determinación silenciosa, se sentaba junto a él o ella, intentando desmantelar las barreras que el tiempo y la distancia habían construido. Las palabras de Jesús resonaban en su mente: escúchalos. Realmente escúchalos. Poco a poco, las conversaciones comenzaron a fluir. Descubrió que los niños, una vez que sentían que eran genuinamente escuchados, se abrían con una honestidad conmovedora. A través de estas charlas, María comenzó a descubrir las historias personales de sus estudiantes, realidades que la escuela, con sus programas estandarizados, rara vez lograba percibir. Dio la
Pobreza disfrazada de ropa remendada y mochilas viejas, la soledad reflejada en miradas que anhelaban compañía, la violencia que se asomaba en el nerviosismo de ciertos gestos. Pero también descubrió la resiliencia asombrosa de esos pequeños corazones, la imaginación ilimitada que creaba mundos enteros en un cuaderno, la pureza de sus sueños que, a pesar de sus circunstancias, volaban alto. Hubo una niña, una pequeña llamada Ana, que siempre parecía estar en su propio mundo, dibujando figuras fantásticas en los márgenes de sus cuadernos. María se sentó a su lado un día, no para regañarla por no prestar atención, sino para preguntar qué estaba dibujando. Ana, al principio tímida, reveló que sus dibujos eran puertas a otros mundos donde su abuela, que había fallecido el año anterior, seguía viva y la esperaba para jugar. María sintió una punzada en el corazón. La pequeña Ana no estaba desatendiendo la clase, estaba lidiando con su dolor a través del arte. Se dio cuenta de que lo que había interpretado como distracción, era en realidad un mecanismo de supervivencia, una expresión de anhelo y amor. Otro día, un niño llamado Luis, siempre inquieto y propenso a las travesuras, le confesó que su mayor sueño era ser astronauta. Pero su padre, un obrero de la construcción, le había dicho que esas cosas no eran para gente como ellos. La voz de Luis se quebró al recordar las palabras de su padre. María sintió la frustración y la limitación de esos prejuicios, y una furia silenciosa se encendió en su interior. En ese momento, no le dio un sermón sobre la igualdad de oportunidades, simplemente le dijo a Luis, con una firmeza que sorprendió a ambos: Luis, tu sueño es tan válido como cualquier otro. No dejes que nadie te diga lo contrario. El espacio no tiene dueños, y un corazón soñador es más poderoso que cualquier gravedad. Estas revelaciones, estas pequeñas ventanas a las almas de sus alumnos, transformaron la perspectiva de María. Ya no veía solo a un grupo de niños o a mis alumnos de tercer grado. Veía a Ana, a su dolor y su imaginación, veía a Luis, a su sueño aplastado y a su espíritu rebelde. Cada niño se convirtió en un universo único, un ser complejo con sus propias alegrías y tristezas, sus fortalezas y sus vulnerabilidades. La distancia que había creado entre ella y ellos comenzó a disolverse. Se dio cuenta de que, sin estos momentos de conexión genuina, no había forma de enseñar, no había forma de guiar, no había forma de amar verdaderamente. Sus pequeños desafíos diarios se habían convertido en un tapiz vívido de las vidas de sus alumnos, y en el proceso, María comenzó a redescubrir su propia humanidad, la que había creído perdida bajo capas de rutina y desilusión. Se sentía agotada por el esfuerzo emocional, pero también extrañamente viva, como si una parte dormida de su ser se hubiera despertado. La directora Elena, una mujer que parecía tener ojos en la nuca y el don de la observación aguda, había estado siguiendo la trayectoria de María con una mezcla de preocupación y esperanza. Al principio, la apatía de la joven maestra le había causado inquietud, recordándole a otros colegas que se habían quemado en el fuego de la vocación. Pero ahora, con cada día que pasaba, Elena notaba cambios sutiles que poco a poco se convertían en una transformación evidente. Veía a María sonreír más, una sonrisa que nacía desde lo profundo y no era solo una formalidad. Observaba cómo su postura se volvía más erguida, cómo sus ojos recuperaban el brillo que la desilusión le había robado. La alegría estaba regresando lentamente al rostro de María, y con ella, un renovado entusiasmo por su trabajo. La participación en su aula, antes un lánguido ejercicio, ahora rebosaba energía, con voces animadas y manos levantadas, un murmullo constante de curiosidad y aprendizaje. Elena no sabía exactamente qué había provocado este cambio milagroso, pero el resultado era innegable y profundamente gratificante. El efecto dominó no se limitó al aula de María. Otros maestros comenzaron a notar la diferencia. El ambiente en la sala de profesores, que a veces podía ser tan denso como el de un día gris, empezó a aclararse con la renovada energía de María. Sus colegas se acercaban a ella, curiosos, queriendo entender la fuente de su nueva vitalidad. ¿Qué te pasa? Te veo diferente, le decían algunos.
La clase de María se convirtió en un modelo, un ejemplo viviente de armonía y aprendizaje activo. Los niños salían de su salón con una chispa en los ojos, llevando consigo no solo conocimientos, sino también una palpable sensación de bienestar. Había una curiosidad latente, un murmullo entre el personal sobre un visitante que nadie más parecía haber visto, pero cuya presencia se intuía en la transformación de María y de sus alumnos. Algunos lo atribuían a un nuevo método pedagógico, otros a un descanso bien merecido, pero en el fondo, todos sentían que algo trascendente había ocurrido. El aula de María se había convertido en un faro de inspiración para toda la escuela, un recordatorio de lo que la enseñanza, en su forma más pura, podría y debería ser. Cada vez que Jesús aparecía en el aula, con la misma discreta pero impactante presencia, María aprovechaba para compartir con él sus avances, sus epifanías y también sus nuevas dificultades. En esos momentos, el aula se convertía en un templo de confidencia y enseñanza. Le contaba cómo Ana había comenzado a escribir cuentos maravillosos basándose en sus dibujos, o como Luis, el aspirante a astronauta. Ahora usaba su energía para organizar un club de ciencia después de clases. María le hablaba de la alegría de ver el progreso en sus alumnos, una alegría que era tan dulce y profunda que compensaba cualquier cansancio. Pero también le confesaba sus dudas, los momentos en que la paciencia flaqueaba, cuando la burocracia de la escuela amenazaba con arrastrarla de nuevo a la desilusión. Le hablaba de los padres ausentes, de los niños que llegaban con hambre, de las injusticias que veía más allá de los muros del aula. Jesús la escuchaba con una atención total, su mirada amable y penetrante. No ofrecía soluciones rápidas ni sermones grandilocuentes. En su lugar, la guiaba, no con órdenes directas, sino con preguntas que la llevaban a sus propias respuestas. ¿Qué sientes en tu corazón cuando ves el hambre en sus ojos?, le preguntaba. ¿Qué recursos tienes dentro de ti para alimentar no solo sus estómagos, sino también sus almas? ¿O cómo puedes transformar esa frustración con el sistema en una oportunidad para mostrarles a tus alumnos el valor de la perseverancia, de la lucha por lo que es justo? Jesús la desafiaba a mirar hacia adentro, a encontrar en su propia fuerza y empatía las soluciones a los problemas que parecían externos e incontrolables. Le recordaba que el cambio comienza con uno mismo, con la forma en que elige responder al mundo. Una tarde, mientras conversaban después de que los niños se habían marchado, María le compartió un dilema. Un nuevo estudiante, un niño llamado Carlos, había llegado al aula hacía una semana. Carlos era conocido por su rebeldía, por su comportamiento disruptivo y por una actitud desafiante que parecía repeler cualquier intento de acercamiento. María había intentado aplicar todo lo que Jesús le había enseñado, las sonrisas, las conversaciones sobre sueños, la escucha activa. Pero Carlos parecía impermeable. Sus intentos de conectar con él se estrellaban contra un muro de indiferencia y hostilidad. No sé qué hacer, Jesús, admitió María, la frustración tiñendo su voz. Siento que todo lo que estoy aprendiendo no es suficiente para él. Es como si no hubiera forma de alcanzarlo. Me siento desarmada. La voz de María denotaba una genuina preocupación, un reflejo de su renovado compromiso con cada uno de sus alumnos, incluso con los más difíciles. Jesús simplemente la miró, un silencio elocuente que prometía una respuesta, una guía, una nueva lección en el camino de su transformación. Una tarde, mientras conversaban después de que los niños se habían marchado, María le compartió un dilema. Un nuevo estudiante, un niño llamado Carlos, había llegado al aula hacía una semana. Carlos era conocido por su rebeldía, por su comportamiento disruptivo y por una actitud desafiante que parecía repeler cualquier intento de acercamiento. María había intentado aplicar todo lo que Jesús le había enseñado, las sonrisas, las conversaciones sobre sueños, la escucha activa. Pero Carlos parecía impermeable. Sus intentos de conectar con él se estrellaban contra un muro de indiferencia y hostilidad. No sé qué hacer, Jesús, admitió María, la frustración tiñendo su voz. Siento que todo lo que estoy aprendiendo no es suficiente para él. Es como si no hubiera forma de alcanzarlo.
Me siento desarmada. La voz de María denotaba una genuina preocupación, un reflejo de su renovado compromiso con cada uno de sus alumnos, incluso con los más difíciles. Jesús simplemente la miró, un silencio elocuente que prometía una respuesta, una guía, una nueva lección en el camino de su transformación. Este estudiante, Carlos, se había convertido en el mayor desafío de María. Era un niño de mirada dura, con los hombros siempre tensos y una expresión que oscilaba entre el desafío y una tristeza profunda que intentaba ocultar. Lanzaba comentarios sarcásticos, se negaba a participar en las actividades grupales y parecía encontrar placer en interrumpir la armonía que María se había esforzado tanto en construir en el aula. Cada intento de María por acercarse a él era recibido con un muro impenetrable. Ella había probado la paciencia, la firmeza, la comprensión, pero nada parecía surtir efecto. Sentía que, a pesar de todos los avances que había logrado con los demás, Carlos la llevaba al límite de su recién encontrada serenidad. La duda comenzaba a corroerla nuevamente, ¿será que no soy lo suficientemente buena? ¿Qué hay límites para lo que el amor puede hacer? Se lo confesó a Jesús, con la voz apenas un susurro de desesperación, al final de una jornada particularmente agotadora. Le había dolido especialmente un dibujo que Carlos rompió a propósito delante de una compañera, solo porque ella le pidió un lápiz prestado. Era una agresión gratuita que María no lograba entender. Jesús, con su habitual calma, apareció al día siguiente, justo cuando Carlos estaba a punto de provocar otra interrupción, esta vez negándose a entregar su cuaderno. El niño, que solía desafiar abiertamente la autoridad, se detuvo en seco al ver la figura serena de Jesús. No hubo palabras de regaño, ni una mirada de juicio. Jesús simplemente se acercó a Carlos, se arrodilló a su altura, estableciendo contacto visual con una intensidad que era a la vez profunda y gentil. Carlos, dijo, con una voz que era un murmullo, pero que atravesaba el ruido del alma del niño, veo la fortaleza en tus ojos, una fuerza que podría mover montañas. Pero también veo una tristeza, un peso que no deberías llevar solo. Carlos, que se había preparado para la confrontación, para la reprimenda, se encontró con una comprensión inesperada. Sus ojos, antes desafiantes, comenzaron a humedecerse ligeramente. Jesús no le preguntó por qué se portaba mal, sino por qué estaba triste. Sentado junto a él, lejos de la mirada curiosa de los demás niños, Jesús le habló en un tono casi confidencial. Le preguntó sobre sus padres, sobre su casa, no como un interrogatorio, sino como alguien que genuinamente quería entender. Fue entonces cuando Carlos, rompiendo años de coraza, empezó a hablar. Su voz era apenas audible, pero cada palabra era un grito de dolor. Reveló que sus padres, absortos en sus propios problemas y en largas jornadas de trabajo, apenas le prestaban atención. Se sentía ignorado, invisible en su propio hogar. Sus rabietas, sus interrupciones, eran un desesperado grito de atención, la única forma que conocía para sentirse visto, para recordarle al mundo que existía. Nadie me escucha en casa, nadie se da cuenta de que estoy ahí, sollozó Carlos, algo que María nunca pensó que escucharía de él. Jesús lo escuchó con una paciencia infinita, asintiendo suavemente, sin ofrecer soluciones inmediatas, solo presencia y comprensión. No era el comportamiento lo que era problemático, sino la herida que lo causaba. María, al observar la interacción desde la distancia, sintió una lección clave clavarse en su corazón. Había estado tan enfocada en el mal comportamiento de Carlos, en la necesidad de disciplinarlo, que había olvidado la causa subyacente. Comprendió que la disciplina sin amor es ineficaz, una mera imposición de poder que no sana ni transforma. Era una fachada vacía si no estaba cimentada en la comprensión y la empatía. Aprendió a ver más allá de la máscara de rebeldía, a buscar la herida detrás del comportamiento, a entender que la agresividad de Carlos no era más que una defensa, un escudo contra él. Dolor y la invisibilidad. No se trataba de castigar la superficie, sino de sanar la profundidad. Se dio cuenta de que su tarea no era solo corregir, sino curar,
no solo enseñar, sino nutrir, no solo disciplinar, sino amar. La verdadera enseñanza, el verdadero cambio, no nacía del control, sino de la conexión, de la capacidad de ver al otro no como un problema a resolver, sino como un ser humano, con sus propias batallas y sus propios anhelos. En ese momento, desarmada y con el corazón ablandado por la vulnerabilidad de Carlos, María sintió una nueva ola de amor y comprensión emerger en su interior. La lección de Jesús no eran solo palabras, era la demostración palpable de que la bondad y la empatía podían derribar los muros más altos, incluso aquellos construidos por el dolor de un niño. Guiada por las revelaciones que Jesús le había brindado sobre Carlos, María decidió adoptar un enfoque radicalmente diferente. Abandonó las viejas estrategias de confrontación y castigo, y en su lugar, aplicó la compasión y la comprensión que ahora fluían de su propio corazón transformado. Empezó por darle responsabilidades pequeñas, pero significativas. Le pidió a Carlos que ayudara a repartir los materiales, que borrara el pizarrón al final del día, que fuera su asistente de biblioteca personal en el aula. Estas tareas, aunque sencillas, eran un reconocimiento de su capacidad, una señal de confianza. Con cada tarea cumplida, María elogiaba sus pequeños logros, no con adulación, sino con sinceridad. Carlos, has hecho un trabajo excelente al organizar los libros. Es de gran ayuda, le decía con una sonrisa genuina. Y lo más importante, le dedicó tiempo, momentos de atención plena donde no había reproches, solo escucha. Le preguntaba sobre sus intereses, sus pensamientos, e incluso le ofrecía ayuda con las tareas que le costaban. Más. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, Carlos comenzó a transformarse. La máscara de rebeldía que había llevado durante tanto tiempo empezó a resquebrajarse, dejando ver un lado tierno y protector que había estado oculto. Ayudaba a sus compañeros con las explicaciones, se ofrecía a consolar a un niño que lloraba por un juguete roto, e incluso reprendía a otros si se comportaban de manera disruptiva, defendiendo la armonía del aula que antes él mismo perturbaba. Su mirada ya no era dura, sino curiosa, y su sonrisa, aunque todavía un poco tímida, comenzaba a aparecer con más frecuencia. Se sorprendió a sí mismo sintiendo una conexión con sus compañeros, un sentido de pertenencia que nunca había experimentado. María observaba estos cambios con una profunda gratitud, sintiendo que cada pequeña victoria de Carlos era también una victoria suya, una validación del camino que Jesús le había mostrado. Con la transformación de Carlos como un testamento viviente, el ambiente del aula de María se consolidó como un refugio de aprendizaje y bondad. Las paredes resonaban no solo con las lecciones de matemáticas y español, sino también con el eco de valores esenciales. Los niños practicaban la empatía al ayudarse mutuamente, el respeto al escuchar las opiniones divergentes y la colaboración en cada proyecto grupal. El aula ya no era solo un lugar para adquirir conocimientos académicos, sino un espacio donde se cultivaba la humanidad. Los estudiantes se sentían seguros, apoyados y valorados. Había una calidez palpable, una energía positiva que invitaba a la exploración, a la creatividad y al crecimiento personal. Las discusiones eran constructivas, los conflictos se resolvían con diálogo y comprensión, y el aprendizaje se convertía en una aventura compartida, no en una carga solitaria. La pasión perdida de María no solo regresó, sino que lo hizo con una intensidad y una profundidad que nunca antes había conocido. Cada día en el aula se convirtió en un privilegio, no en una obligación. Cada niño se le presentaba como una oportunidad, un mundo de posibilidades esperando ser explorado. Sentía el gozo inmenso de verlos crecer, de observar cómo sus pequeñas mentes y corazones florecían bajo su guía amorosa. Ya no era la maestra desilusionada que contaba los minutos para la salida, era una jardinera de almas, una guía en el complejo viaje del descubrimiento. Ver la chispa en los ojos de Pedro al resolver un problema difícil, escuchar la risa sincera de Ana mientras compartía un cuento, o presenciar la gentileza de Carlos al ayudar a un compañero, llenaba su espíritu de una alegría indescriptible.
Era un gozo que trascendía lo personal, que se extendía al acto mismo de la docencia, a la conexión humana que ahora era la base de su enseñanza. Había redescubierto el verdadero sentido de su vocación, aquel que iba más allá de los libros y las calificaciones, un sentido que residía en el amor incondicional y en el poder transformador de la conexión humana. Era la alegría de saber que, a través de cada pequeña interacción, estaba contribuyendo a construir un mundo mejor, un corazón a la vez. La conciencia de la temporalidad se cernía en el aire, densa y palpable, como una niebla que presagiaba un cambio inminente. Un día, Jesús se sentó junto a María, lejos de las miradas curiosas de los niños, y sus palabras, aunque suaves, resonaron con una finalidad que María sintió hasta lo más profundo de su ser. María, comenzó Jesús, su voz era un susurro, pero cada sílaba llevaba el peso de una verdad universal: mi tiempo contigo y con estos pequeños guardianes de la luz está llegando a su fin. Mi propósito aquí no era hacer el trabajo por ti, ni el de ellos. Mi misión ha sido encender la chispa, el fuego que ya reside en tu corazón y en el de cada uno de estos niños. Una vez que la chispa prende, el fuego debe ser alimentado por la propia voluntad, por la fe renovada y por el amor incondicional que ahora sabes que posees. Su afirmación no era una pregunta, sino una declaración, un recordatorio de que su viaje juntos, aunque transformador, tenía un principio y un final. No se trataba de una despedida abrupta, sino del anuncio de una transición, de un paso que María debía dar por sí misma. María sintió un pánico repentino, un nudo frío que se formaba en el centro de su estómago y se extendía como una helada por sus extremidades. Sus manos, que momentos antes habían estado corrigiendo con fluidez los ejercicios de matemáticas, se quedaron inmóviles sobre el escritorio. La noticia, aunque en el fondo sabía que era inevitable, la golpeó con la fuerza de una ola inesperada. Se había acostumbrado a su guía, a la serenidad de su presencia, a la sabiduría que brotaba de cada una de sus palabras. Se había apoyado en su presencia como un faro en la oscuridad, y la idea de navegar de nuevo sin esa luz tangible le resultaba aterradora. ¿Cómo voy a hacerlo sin ti?, preguntó, su voz apenas un hilo, revelando la vulnerabilidad que había creído superada. ¿Cómo puedo mantener esta alegría, esta comprensión, si no estás aquí para recordármela, para guiarme, para mostrarme el camino? Me temo que volveré a caer en la desesperanza, en la rutina que lo consume todo, en el cinismo que me había atrapado. La vieja María, la maestra desilusionada, asomaba de nuevo, proyectando sus miedos sobre el futuro, dudando de su propia capacidad para sostener el fuego encendido. Había encontrado consuelo y fuerza en Jesús, y la perspectiva de su partida la hacía sentir desnuda de nuevo. Expuesta ante el vasto e impredecible mundo de la enseñanza y de la vida. Jesús, con una sonrisa tierna y un brillo en los ojos que transmitía una confianza inquebrantable, tomó suavemente una de las manos de María entre las suyas. Su tacto era cálido y tranquilizador. María, le aseguró, su voz más firme ahora, pero igualmente llena de amor, la sabiduría y el amor que has redescubierto no provienen de mí, sino que han brotado de lo más profundo de tu propio ser. Yo solo te ayudé a quitar las capas que los cubrían. Esa luz, esa conexión, esa verdad que ahora te guía en cada interacción con tus alumnos, está ahora anclada dentro de ti, es parte de quien eres. Le recordó que el verdadero maestro no es aquel que posee todas las respuestas, que despliega un conocimiento inagotable y lo vierte sobre sus alumnos como el agua en un cántaro. No, el verdadero maestro es aquel que, con infinita paciencia y profunda fe, ayuda a otros a encontrar esas respuestas por sí mismos. Tu misión, continuó Jesús, no es la mía. Mi camino me lleva a otros lugares, a otros corazones que necesitan ser encendidos. Tu camino es aquí, en este salón, con estos niños, con cada alma que cruce tu umbral. Tú tienes la capacidad, la fortaleza y, lo que es más importante, el amor para seguir cultivando este jardín. Has aprendido a ver la herida detrás de la rebeldía, la tristeza detrás de la apatía, el sueño detrás del silencio.
Esa es la verdadera enseñanza, María, sembrar comprensión y cosechar transformación. La chispa que ha aprendido en ti es inextinguible si eliges alimentarla con cada acto de amor, con cada palabra amable, con cada mirada de comprensión. Las palabras de Jesús no eliminaron por completo el miedo de María, pero sembraron una semilla de certeza, una promesa de que no estaba sola, de que el poder que sentía no dependía de una presencia externa, sino de una fuente inagotable dentro de ella. La lección de Jesús no era un final, sino un nuevo comienzo, un empoderamiento para que María se convirtiera en la maestra que estaba destinada a ser. En ese momento, María no solo escuchó, sino que, por primera vez, sintió la inmensidad de su propio potencial, de su propia capacidad de irradiar la luz que Jesús había avivado en ella. La tristeza de la inminente despedida se mezclaba con una naciente sensación de fortaleza y propósito, una aceptación de la responsabilidad que ahora recaía en sus propios hombros. El día de la despedida, el aula de María no sonó como de costumbre. Un silencio reverente, casi palpable, se había instalado en el aire. Jesús entró, no con la sorpresa de la primera vez, sino con la quietud de quien cumple una última misión. Se despidió de cada niño, uno por uno. Sus palabras eran pocas pero llenas de una ternura que trascendía el simple adiós. A Ana, la pequeña artista, le dijo, sigue dibujando tus mundos, pequeña, pues en ellos reside una verdad que muchos adultos olvidan. A Luis, el aspirante a astronauta, le susurró, las estrellas son tuyas, muchacho, no dejes que nadie limite tu cielo. Y a Carlos, el transformado, le dedicó una sonrisa profunda, un asentimiento de cabeza que sellaba una comprensión mutua. Los niños, aunque pequeños, sentían la inminencia de la partida. Lo despidieron con tristeza, pero también con una comprensión tácita, como si supieran que no era un adiós para siempre, sino una partida necesaria, una lección más para sus jóvenes almas. Sus ojos seguían a Jesús, sabiendo que habían sido tocados por algo extraordinario. Después de que el último niño cruzó el umbral, dejando el aula en un silencio denso pero sereno, Jesús y María tuvieron su última conversación privada. María sentía el pánico latente, la misma vulnerabilidad que la había asaltado el día anterior, pero ahora se mezclaba con una extraña sensación de gratitud. Jesús la miró a los ojos, con esa mirada profunda que parecía ver más allá de la superficie, hasta el núcleo de su ser. María, su voz era suave como una caricia, una despedida sin dolor, tu camino ahora es claro. Sigue con la fe inquebrantable que has redescubierto en ti misma y en la bondad inherente de cada alma. Recuerda siempre que el amor es la base de todo. Es la herramienta más poderosa que tienes en este salón y en el mundo. Cada acto de bondad, cada palabra de aliento, cada momento de escucha atenta, es una oración en sí misma, una ofrenda que eleva no solo a quien la recibe, sino también a ti. Le recordó que las lecciones más importantes no estaban en los libros de texto, sino en el corazón humano. Que su aula no era solo un espacio físico, sino un templo donde se forjaban futuros, donde se curaban heridas y donde se sembraban semillas de esperanza. Le pidió que no se dejara consumir por las frustraciones del sistema, sino que recordara la chispa que había encendido en cada niño, y en ella misma. No me iré de forma permanente, María, añadió, con un misterioso brillo en sus ojos. Estaré en el brillo de los ojos de tus alumnos cuando entiendan algo nuevo, en la sonrisa de alivio de Carlos cuando confíe en ti, en la imaginación desbordante de Ana. Estaré en tu fuerza cuando te sientas cansada, en tu paciencia cuando te prueben y en tu amor cuando lo des todo. Solo necesitas recordar mirar con el corazón. Jesús se volvió entonces hacia la puerta, tan silencioso y desapercibido como había llegado por primera vez. Sus pasos no hacían ruido mientras caminaba por el pasillo. María lo observó irse, su figura humilde pero majestuosa, desvaneciéndose en la luz brillante del pasillo hasta que desapareció de su vista. Con cada paso que él daba, una parte de ella sentía que se iba, pero con cada paso, también sentía una fuerza renovada, una convicción más profunda asentarse en su corazón.
Y mientras lo veía desaparecer, se dio cuenta de que, a pesar de la tristeza, la paz permanecía. Era una paz diferente, no la paz de una presencia externa que la guiaba, sino la paz de una certeza interna, de una fe que había florecido en su jardín. Sabía que no estaba sola, su corazón ahora era un eco de la sabiduría y el amor que él había cultivado en ella. La despedida no fue un vacío, sino un llenado. La presencia de Jesús se había transmutado en una conciencia interna, un recordatorio constante de su propósito. María cerró los ojos un instante, respirando hondo el aire del aula, ahora cargado con un nuevo significado. Al abrirlos de nuevo, vio los pupitres, las pizarras, los dibujos en las paredes, no como objetos inanimados, sino como testamentos de las vidas que había tocado y que la habían tocado a ella. La tristeza por su partida se entrelazaba con una fortaleza inesperada, una sensación de que, aunque el guía visible ya no estuviera, la guía invisible, el espíritu de la compasión y del amor, se había quedado anclado en ella, transformándola para siempre. La despedida, aunque imbuida de una paz inusual, dejó a María en una soledad que se sentía profunda y palpable. Los primeros días sin la presencia tangible de Jesús fueron difíciles, como si una parte esencial de su entorno hubiera desaparecido, dejando un eco de silencio en su lugar. Extrañaba su voz calmada, sus preguntas perspicaces que la guiaban a sus propias respuestas, la serenidad inquebrantable que irradiaba y que, de alguna manera, anclaba su propio ser. Había llegado a depender de su guía, de la certeza que su presencia infundía. Las mañanas en el aula parecían más largas, los desafíos cotidianos más pesados, y la ausencia de Jesús se manifestaba en una punzada de nostalgia que le apretaba el pecho. No obstante, en medio de esa sensación de vacío, una verdad comenzó a afianzarse en ella: las lecciones de Jesús no se habían ido con él. Su espíritu, sus enseñanzas, la perspectiva que le había regalado, permanecían incrustados en su corazón, como semillas que habían echado raíces profundas y ahora comenzaban a germinar por sí solas. Comprendió que la guía de Jesús no era una dependencia, sino un despertar, un recordatorio de la sabiduría que siempre había estado dentro de ella, esperando ser descubierta. María, con una determinación renovada y una fe que se había forjado en la adversidad y la revelación, decidió aplicar por su cuenta todo lo que Jesús le había enseñado. Redobló sus esfuerzos, no desde la obligación, sino desde un amor profundo por cada uno de sus alumnos. Su paciencia, que antes flaqueaba, ahora parecía inagotable, extendiéndose incluso a los momentos más desafiantes. Su amor por la enseñanza, que había renacido con la intervención de Jesús, se manifestaba en cada gesto, en cada palabra, en cada mirada. Se dedicó a cada estudiante con una atención plena, buscando la herida detrás de la rebeldía, el sueño detrás de la apatía, la necesidad detrás del silencio. Se convirtió en la personificación de la empatía, la bondad y la comprensión. Ya no era solo una maestra, era una guía, una mentora, una fuente inagotable de inspiración para todos en la escuela, un ejemplo viviente de cómo la pasión y el propósito podían transformar la vida. Su presencia en el aula irradiaba una luz que contagiaba a sus compañeros y a los demás alumnos, quienes observaban la transformación con admiración. El impacto duradero en el aula de María fue innegable y profundo. Lejos de desvanecerse con la partida de Jesús, la positividad que él había sembrado floreció y se arraigó con María como su jardinera principal. El aula continuó siendo un faro de aprendizaje significativo y bondad humana, un espacio donde cada niño se sentía valorado y seguro para explorar, para soñar y para crecer. Los niños, impulsados por la energía contagiosa de su maestra, alcanzaron nuevos niveles de aprendizaje y desarrollo personal que sorprendieron incluso a los observadores más escépticos. Las calificaciones mejoraron, pero lo más importante, el bienestar emocional y social de sus estudiantes se disparó. La creatividad fluía libremente, la colaboración era la norma, y la resolución de conflictos se abordaba con una madurez inusual para su edad. Pedro, el pequeño genio de las matemáticas, no solo dominó los números, sino que encontró su voz, liderando debates y ayudando a sus compañeros.
Ana, con su mundo de fantasía, se convirtió en la cuentacuentos oficial del salón, inspirando a todos con sus relatos. Y Carlos, el niño problemático, se transformó en el protector de los más pequeños, un ejemplo de cómo la comprensión y el amor pueden sanar las heridas más profundas. La armonía en el salón de María no era una disciplina impuesta, sino una atmósfera cultivada con amor y respeto mutuo. Cada día era una confirmación de que el verdadero sentido de educar trascendía los libros de texto y residía en el corazón de la conexión humana. La directora Elena, atenta a cada detalle del ambiente escolar, no podía ocultar su asombro y admiración por la transformación de María. Lo que comenzó como una leve preocupación, se había convertido en un profundo respeto. Observaba a María interactuar con sus alumnos, no solo impartiendo conocimientos, sino nutriendo sus almas, encendiendo la chispa de la curiosidad y la bondad en cada uno. La energía radiante que María esparcía por los pasillos era contagiosa, y la directora, una mujer de sabiduría probada, no dudó en reconocer su mérito. María se convirtió, de manera natural e inoficial, en una mentora para otros docentes. Compartía sus métodos, sus experiencias y, lo más importante, su renovada filosofía de enseñanza. Organizó talleres informales donde hablaba de la importancia de escuchar con el corazón, de ver al niño completo, no solo al estudiante, y de cómo el amor y la empatía podían ser las herramientas pedagógicas más potentes. Sus colegas, inspirados por su ejemplo, comenzaron a replicar sus estrategias, y pronto un aire de renovación sopló por toda la escuela. Las reuniones de maestros se llenaron de debates sobre cómo aplicar un enfoque más humano a la educación, y el ambiente general de la institución se elevó. María no solo había redescubierto su vocación, sino que había encontrado un propósito más profundo y significativo en su vida personal. El vacío que antes sentía se había llenado por completo con el amor y la conexión que ahora compartía no solo con sus estudiantes, sino con toda su comunidad. Lo que una vez fue un trabajo, se había convertido en un apostolado, una misión de vida. Su apartamento, antes un refugio silencioso de su soledad, ahora era un espacio donde planeaba nuevas actividades creativas, leía libros sobre educación emocional y reflexionaba sobre cómo seguir inspirando. Las relaciones personales, que antes eran superficiales, adquirieron una nueva profundidad. Hablaba con pasión de su trabajo, de las vidas que tocaba, y de la alegría que encontraba en cada pequeño progreso. La enseñanza se había convertido en el puente para una conexión humana más amplia y significativa. María había entendido que enseñar no era meramente un trabajo, una rutina, o una serie de tareas administrativas. Era un apostolado, una forma de servir a la humanidad en su estado más vulnerable y prometedor. Era la oportunidad de moldear no solo mentes, sino corazones y almas, de construir un futuro mejor ladrillo a ladrillo, a través de las mentes brillantes y los corazones puros de los niños. Comprendió que cada lección impartida, cada palabra de aliento, cada acto de bondad, era una inversión en el mañana, un legado que trascendería su propia existencia. Era la creación de un mundo donde la empatía, el respeto y el amor fueran tan fundamentales como las matemáticas o la historia. La enseñanza se había revelado como una manifestación tangible de fe, una misión sagrada que ella, María, estaba destinada a cumplir. La directora Elena, siempre atenta a cada detalle del ambiente escolar, no podía sino admirar la profunda y genuina transformación de María. Lo que en un principio había sido una sutil preocupación por su apatía, ahora se había convertido en un profundo respeto y una sincera admiración. Observaba a María interactuar con sus alumnos no solo impartiendo conocimientos con una claridad renovada, sino nutriendo sus almas, encendiendo la chispa de la curiosidad y la bondad en cada pequeño ser. La energía radiante que María esparcía por los pasillos se había vuelto contagiosa, una fuerza positiva que elevaba el espíritu de todos a su alrededor. La directora, una mujer de sabiduría probada y décadas de experiencia al frente de la institución, no dudó en reconocer su mérito. María se convirtió, de manera natural e inoficial, en una mentora para otros docentes. Ya no era la colega distante y desilusionada,
ahora era una fuente de inspiración y apoyo. Compartía sus métodos, sus experiencias y, lo más importante, su renovada filosofía de enseñanza. Organizaba talleres informales donde hablaba de la importancia de escuchar con el corazón, de ver al niño completo, no solo al estudiante a evaluar, y de cómo el amor y la empatía podían ser las herramientas pedagógicas más potentes. Sus colegas, inspirados por su ejemplo y por los evidentes cambios en el aula de María, comenzaron a replicar sus estrategias. Poco a poco, un aire de renovación sopló por toda la escuela. Las reuniones de maestros, que antes podían ser tediosas y burocráticas, se llenaron de debates apasionados sobre cómo aplicar un enfoque más humano a la educación, y el ambiente general de la institución se elevó, impregnándose de una colaboración y un entusiasmo que hacía mucho no se experimentaban. La escuela entera comenzó a vibrar con una nueva frecuencia, una que María había ayudado a sintonizar. María no solo había redescubierto su vocación, había encontrado un propósito mucho más profundo y significativo en cada aspecto de su vida. El vacío que antes sentía se había llenado por completo con el amor y la conexión que ahora compartía no solo con sus estudiantes, sino con toda la comunidad educativa. Lo que una vez fue un simple trabajo, una serie de tareas rutinarias para pagar las cuentas, se había convertido en un apostolado, una misión de vida que trascendía lo personal y lo profesional. Su apartamento, antes un refugio silencioso donde la soledad a menudo la embargaba, ahora era un espacio donde con frecuencia planeaba nuevas actividades creativas, leía libros sobre educación emocional e inclusiva, y reflexionaba sobre cómo seguir inspirando y siendo inspirada. Ya no era un lugar para escapar, sino un laboratorio de ideas y un santuario para la reflexión. Las relaciones personales que antes eran superficiales y fugaces, adquirieron una nueva profundidad y significado. Hablaba con pasión de su trabajo, de las vidas que tocaba, y de la alegría profunda que ahora encontraba en cada pequeño progreso de sus alumnos. La enseñanza se había convertido en el puente para una conexión humana más amplia y significativa, una forma de tejer lazos de comunidad y comprensión. Su vida, que antes parecía un río estancado, ahora fluía con un propósito claro y un caudal abundante de amor y generosidad. Se sentía plena, completa, con una sensación de que cada día contribuía a algo más grande que ella misma. María había entendido, con una claridad cristalina que venía del alma, que enseñar no era meramente un trabajo, una rutina vacía de significado o una serie interminable de tareas administrativas. Comprendió que era un apostolado, una forma sublime de servir a la humanidad en su estado más vulnerable y prometedor, la infancia. Era la oportunidad invaluable de moldear no solo mentes jóvenes con conocimientos, sino también corazones y almas con valores, principios y empatía. Era, en esencia, la construcción silenciosa pero poderosa de un futuro mejor, ladrillo a ladrillo, a través de las mentes brillantes y los corazones puros de los niños. Comprendió que cada lección impartida, cada palabra de aliento susurrada al oído de un alumno desanimado, cada acto de bondad, por pequeño que fuera, era una inversión inconmensurable en el mañana, un legado que trascendería su propia existencia y se perpetuaría en el espíritu de sus estudiantes. Era la creación de un mundo donde la empatía, el respeto y el amor fueran tan fundamentales como las matemáticas, la historia o la geografía. Observó que la verdadera grandeza no residía en el control o la autoridad, sino en la capacidad de inspirar y empoderar. La enseñanza se había revelado como una manifestación tangible de fe, una misión sagrada que ella, María, estaba destinada a cumplir con todo su ser. Su propósito ahora era tan claro como el amanecer. María, ahora una maestra plena, irradiaba una alegría contagiosa y una bondad auténtica que se manifestaban en cada aspecto de su trabajo. Su aula, antaño un espacio de rutina, se había transformado en un laboratorio vibrante de aprendizaje humanizado, donde cada niño era visto, escuchado y valorado. Sus alumnos, floreciendo bajo su guía amorosa y atenta, prosperaban no solo académicamente, sino también en su desarrollo personal y emocional.
El bullicio matutino ya no era caótico, sino un coro armonioso de voces curiosas y entusiasmo genuino. La escuela en su conjunto se beneficiaba de su ejemplo, de su renovada energía y de la atmósfera de colaboración que ella, con su transformación, había ayudado a cimentar en toda la institución. Era un faro de esperanza, un modelo de lo que la educación, cuando se imparte con el corazón, puede lograr. Un día, después de que el último niño se había despedido con un abrazo o un hasta mañana, maestra, María se sentó en su escritorio. El silencio del aula vacía no le resultaba opresivo, sino sereno y reflexivo. Miró a su alrededor, a los dibujos pegados en las paredes, a los pequeños objetos que sus alumnos le habían regalado, a los pupitres desgastados que ahora le parecían monumentos a la curiosidad. Sentía una profunda gratitud, una plenitud que desbordaba su ser. Ya no veía el aula como un espacio de trabajo arduo y despersonalizado, sino como un lugar sagrado, un templo de crecimiento donde el amor y la sabiduría se cultivaban con esmero cada día. Había entendido el verdadero sentido de enseñar, un sentido que trascendía los libros de texto y las calificaciones, que iba más allá de las cuatro paredes de un aula. Era un sentido que anidaba en el alma de cada niño, un propósito que se tejía en la fibra misma de la humanidad. La fuerza que María había buscado desesperadamente en el exterior, en el reconocimiento, en el éxito, en la satisfacción efímera, había estado siempre dentro de ella. Fue despertada por una visita inesperada, por la presencia tranquila y sabia de Jesús, que le recordó su propósito divino, la luz que residía en su propio corazón. Su historia, la de María, se convirtió en un testimonio viviente, una prueba irrefutable de cómo un encuentro, por breve que fuera, puede cambiarlo todo, puede redefinir la existencia y devolver el brillo a un alma cansada. Su camino se había bifurcado, y ella había elegido el sendero del amor, la comprensión y el servicio. Si esta historia de transformación, fe y redescubrimiento del verdadero propósito ha tocado tu corazón y te ha inspirado, por favor, regálanos un me gusta y compártela. Ayúdanos a llevar este mensaje de esperanza y de la profunda verdad que encierra la vocación de enseñar a muchas más personas. Y si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestras próximas narraciones que, te lo aseguramos, seguirán encendiendo la chispa de la reflexión en tu interior. Déjanos un comentario con tus pensamientos, tus propias experiencias o lo que esta poderosa transformación ha significado para ti. Nos encantaría leer tus reflexiones. Hasta la próxima historia, donde el alma humana sigue revelando su inmenso poder y belleza.